Nosotros estábamos caminando por meses, por senderos que son culebras, que te puedes morir en el camino, no hay agua potable, o sea, no hay de dónde recurrir a nada. A comida, tenés que aguantártela, aguantar ladrones, así como nosotros los asaltaron en la arrocera Wixla. Nos hizo quitar toda la ropa, nos registró, nos quitó todo el billete y dijimos, no, ¿para qué vamos a regresar? Nos vamos a echarle adelante, aunque sea pidiendo comida, agua en el camino. Y así hemos venido aquí 6 días caminando en ese sol ardiente. Y los pies se me han hecho ampollas, tanto caminar. Y yo te decía que yo sentía que no iba a llegar aquí. Imagínate, apenas vamos entrando a México. México es el corredor migratorio más grande del mundo. Miles de personas cruzan más de 3.000 kilómetros para intentar llegar a los Estados Unidos en condiciones de muy alta vulnerabilidad. Los constantes abusos a los que son sometidos han generado la necesidad de programas que velen por sus derechos humanos. De enero de 2013 a marzo de 2015, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, se implementó el Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito. Este programa en particular se benefició de una convocatoria que hizo el Fondo de Seguridad Humana, un fondo internacional que México incluso apoyó su creación. La región donde está enclavada México es una de las regiones más complejas en materia migratoria. Tenemos una serie de particularidades en cada una de las líneas de la migración. Si hay migración normal, que es la emigración y la inmigración, pero aquí tenemos fenómenos que hoy son ya internacionales, como la migración en tránsito, como el retorno, que le dan particularidades muy importantes y muy sensibles a lo que es el fenómeno de la vulnerabilidad en materia migratoria. Como un mandato del gobierno federal, tenemos toda una serie de leyes que tratamos de bajarlas, y es el camino de México a bajarlas hacia mecanismos, porque hoy internacionalmente el problema es cómo bajar la aplicación de la ley a un terreno de lo real. A través del programa conjunto se buscó aplicar el concepto de seguridad humana a la realidad migratoria de México. El enfoque de seguridad humana consiste en proteger el núcleo vital de todas las vidas humanas, de forma que se mejoren las libertades y se alcance la realización de la persona, garantizando la supervivencia, el sustento, el empoderamiento y la dignidad de los migrantes. El concepto de seguridad humana se refleja en todos los 3 ejes principales del programa, en lo que se refiere al derecho de protección, al derecho a solicitud de asilo, a la evaluación de estas solicitudes. Se refleja también en los marcos legales, en las actividades de promover una cultura más abierta, más inclusiva entre las comunidades de paso de esta población migrante. Y aquí en México tomaron la decisión de hacer una propuesta que atendiera particularmente el fenómeno en la frontera sur. La conceptualización de este programa conjunto es una mezcla de cosas. Por un lado, recoge las experiencias de otros programas conjuntos que han habido en México. Por otro lado, también recoge la preocupación del Fondo de Seguridad Humana de Naciones Unidas de aplicar el enfoque de seguridad humana al tema migratorio y, por supuesto, el esfuerzo de las 5 agencias ejecutoras, es decir, la OIM, PNUD, ACNUR, UNFPA y UNODC, de intentar articular una respuesta variada al fenómeno migratorio en México. Entonces, lo que se hizo conceptualmente aquí fue, muy bien, de arriba a abajo vamos a hacer fortalecimiento institucional, de abajo a arriba vamos a trabajar con los albergues de migrantes y la adaptación al contexto lo vamos a hacer de acuerdo con las necesidades que vayamos encontrando en las contrapartes. La OIM tenía como rol coordinar la vinculación institucional, trabajar con el gobierno estatal y federal, trabajando con el INAMI muy de cerca y aspectos de capacitación que se hicieron o de forma presencial
con talleres o también a través de plataformas que se establecieron para que los diferentes agentes pudieran también tener acceso e informarse acerca de aspectos de protección para los migrantes. También a través del componente 1 había un aspecto de diseminación de información en la cual se creó una campaña de información a nivel nacional que está establecida para llegar a los migrantes a través de la ruta para que se enteren de los servicios disponibles, de sus derechos, de las diferentes instituciones donde pueden acudir para ayuda. Y al mismo tiempo esta campaña también apunta a los diferentes funcionarios para que ellos mismos siguen con el trabajo, siguen con la motivación del trabajo que tienen y cómo tienen que también relacionarse con los migrantes y conocer cuáles son los derechos de estas personas y poder entregárselos. Como parte del componente 1, la UNODC creó un diagnóstico y los respectivos lineamientos para la identificación y asistencia a migrantes víctimas de tráfico ilícito, los cuales se impartieron en talleres para autoridades y sociedad civil. El UNODC justamente ha adicionado esta componente relacionada a su protección desde el punto de vista del tráfico y también de todos los procesos judiciarios investigativos que sustentan el deber de las instituciones a perseguir el crimen de tráfico de migrantes. El producto final de todo ese trabajo es una publicación que son los lineamientos en donde justamente se detalla el comportamiento, los procesos que se deberían aplicar a situaciones en donde hay organizaciones criminales de traficantes de migrantes. El programa conjunto entendió la necesidad de vincularse con el gobierno y capacitar a los diferentes actores públicos que trabajan con la migración. Se creó una plataforma e-learning sobre seguridad humana y además de capacitar a funcionarios públicos, se formaron alianzas con los gobiernos estatales. Año con año, esa alianza que ha venido fortaleciéndose en esta frontera sur con más de 650 kilómetros nos ha permitido también el hecho de poderle brindar esa atención humanitaria a estas personas. La capacitación que le ha venido la plataforma e-learning fue un gran impacto para esa región, el hecho de reunir autoridades federales, estatales y municipales y organizaciones civiles nos ha permitido también esa capacitación, el hecho de difundir a nivel internacional que Chiapas es un aliado de los migrantes. Oaxaca es un estado de migrantes, es un estado que expulsa, pero no solamente que expulsa, sino que ahora es de tránsito, pero también ahora es de retorno. Y apreciamos mucho pues, que podemos hacer esta alianza con las diversas agencias de Naciones Unidas para poder atender sobre todo una política en ese rubro. Los migrantes al estar en el estado son responsabilidad de nosotros como servidores públicos y creo que es básico esta vinculación para poder, nuevamente lo digo, fortalecer capacidades y participar y tener un buen final o por lo menos asegurar el tránsito de ellos durante su estancia aquí en el estado. En muchos casos, las personas salen de sus países huyendo de la violencia o de formas de persecución, por lo que pueden necesitar de la protección internacional como refugiados. El segundo componente del programa conjunto aborda este tema involucrando al ACNUR y la sociedad civil. Estamos enfocados sobre la seguridad humana de los migrantes en general, pero en particular a las personas que necesitan protección internacional. Un componente muy importante en este contexto complejo que tenemos en México. Entonces, ese programa ha contribuido de alguna manera a visibilizar el tema de la protección internacional de refugiados en México y sobre todo la necesidad de pues crear las condiciones y también mecanismos de facilitar el acceso al procedimiento, a la condición de refugiado, permitir que el rol de la sociedad civil sea más efectivo. Fuimos beneficiarios como albergue de 2 talleres que se impartieron para prepararnos mejor sobre la problemática y cómo hacer frente a las situaciones que
que van cambiando cada día con el tema del refugio. Muy interesante la convivencia y los conocimientos que ahí adquirimos, ¿no? Sobre cómo manejar un caso de refugio. Nos dieron orientación, nos invitaron a algunos talleres, algunos pudimos ir, otros no. Nosotros veníamos ya con un trabajo de acompañamiento a víctimas y solicitantes de refugio. Se nos invitó a que le sugiriéramos o le propusiéramos qué cosas nos faltaban en cuanto a infraestructura del albergue, y entonces en esos dos rubros hemos trabajado. Los albergues son uno de los puntos de atención más inmediatos de la población migrante. De ahí que el programa conjunto los apoyara con infraestructura y sistemas de comunicación para fortalecer sus capacidades operativas desde un enfoque de seguridad humana. El equipamiento que nos proporcionaron, pues fue el primer equipamiento que tuvimos, que nos dieron las computadoras, ¿no? Eso nos permitió para llevar el registro de la base de datos con fotografía. Con todo esto que pasan en el camino de incertidumbre, de desgracias, ¿verdad? Nos ha permitido localizar a varias personas que pasaron por aquí. Las cámaras de seguridad que también nos proporcionaron, esas nos ayudan pues a cuidar, a más protección para el albergue, para los mismos hermanos, la seguridad, ¿no? El aumento en el número de niños, niñas y adolescentes migrantes convirtió en una prioridad el fortalecimiento de mecanismos de protección a la infancia, además de impulsar la identificación y canalización de solicitudes de la condición de refugiado y la producción de materiales específicos para la niñez. Todas las capacitaciones, los cursos que hemos tenido, que son herramientas para la contención emocional, para la atención de grupos vulnerables, para la niñez, para los grupos de niñez en necesidad de protección internacional. O sea, eso para mí es básico porque eso es la herramienta de nosotros, los que estamos en campo, en contacto con ellos, pues, para poder darles la atención adecuada. La migración en tránsito presenta una serie de desafíos como la salud, en particular la sexual y reproductiva. El programa conjunto permitió crear una red entre el personal de la Secretaría de Salud de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Como fondo de población que estamos muy vinculados a los temas de salud, siempre en un marco de derechos humanos, y a los temas de salud sexual y reproductiva, que son muchas veces temas de salud que se descuidan o se pasan por alto en poblaciones móviles, como son las poblaciones de migrantes en tránsito. Trabajar formando al personal de servicios de salud nos llevó primero de la capacitación puntual, de la charla informativa, a terminar en un diplomado formativo, que fuera realmente que representara para los prestadores de servicios un beneficio adicional en su propia formación y que le diera elementos mucho más integrales para poder abordar esa problemática. El año pasado nos hicieron una invitación por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas y en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública para incorporarnos a un diplomado que lleva por nombre Migración, Salud y Derechos Humanos. Ahí fue cuando nos conocimos, nos integramos a un grupo de 3 estados, que fue Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Yo creo que a raíz del diplomado se nos abrieron muchas puertas, o al menos se nos iluminó el foco por dónde buscarle, y no es igual tener un problema así de grande y trabajar con alguien que no quiere saber del tema, que no lo ve, que no escucha, a alguien que tiene la sensibilidad de entenderte, de escucharte, de decir, a ver, vamos a canalizar, vamos a hacer. Y nosotros, tras ese diplomado y visualizar más o menos, empezamos a convenir a tejer un tipo de red local con los actuarios claves que nosotros contemplábamos aquí en la zona, y ya fue como empezamos a visualizarlos, ver de qué manera se podían apoyar unos con otros, como que el papel de quién le toca, hasta dónde llego yo, dónde entras tú, qué está dentro de mis posibilidades, qué no, qué sí, y así. Las comunidades por las que transita la población migrante son un elemento clave en la asistencia y la reducción de la vulnerabilidad de estas personas. Por ello, el programa conjunto determinó la necesidad de promover la cohesión social entre la población local y las personas migrantes.
El concepto de seguridad humana nos permite abordar desde diferentes ópticas la migración en este caso. Y en el caso del PNUD específicamente, el tema de cohesión social surge porque dentro del marco de seguridad humana se contempla la participación no solamente de aquellos que están siendo vulnerados o que están en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los migrantes en esta situación, sino también de su entorno. O sea, cómo las comunidades receptoras tienen que participar activamente en este fenómeno para dar una respuesta a la protección de las libertades de estos seres humanos que están en una condición, digamos, de vulnerabilidad. Nosotros trabajamos mucho la cohesión social desde la perspectiva fundamentalmente de la cultura, del deporte, del diálogo, ¿no?, con las comunidades, pero también de tocar algunos otros sectores o actores que no habían sido abordados anteriormente. ¿A qué me refiero con esto? Que también se trabajó con el tema de, por ejemplo, de los medios de comunicación. El tema del lenguaje lo hemos discutido muchísimo y hace una gran diferencia, ¿no?, en la vida de las personas. Entonces, cambiar la percepción, pero también cambiar la dinámica cotidiana de estos actores que generalmente no forman parte de los ejercicios, ¿no?, de derechos humanos en el tema de migración, pues lo consideramos vital. Los proyectos culturales que se hicieron, algunos de ellos se hicieron en plaza pública. Llevar el teatro, el problema que viven las personas dentro de su casa, en un imaginario, digamos, familiar, donde queremos alejarnos de la situación que vive la comunidad o el municipio, a un espacio público, donde también lo veían los migrantes en tránsito y también lo veían las instituciones y lo veían los medios de comunicación y las familias, creo que fue una dinámica sumamente interesante. Cuando se hizo la planeación participativa de las actividades que hemos hecho aquí en la colonia, digamos que se identificaron 3 intereses principales, que era la convivencia inicial, que es bien importante para la cohesión social, la parte de comunicación, de poder decirle a la gente o al mismo grupo qué preocupaciones o qué necesidades tienen hacia las personas migrantes. Y el tercero, más complicado, pero creo que también uno de los más importantes, es la seguridad. La seguridad de las personas aquí en la colonia, porque finalmente es una colonia que está a orillas de la ciudad, que no muchas personas se acercan, las instituciones públicas, como en general servicios básicos, a lo mejor no tienen tanta presencia aquí en la comunidad. Ahorita con lo de MITSI hemos tenido buenas respuestas. Tal vez porque nosotros teníamos miedo a organizar, a cómo nos iban a salir las cosas, por no tener experiencia, o el temor de lo que dirá la gente. Hay una señora que igual estuvo sumada con nosotros. Ellos discriminaban mucho a los inmigrantes, que porque son de otro origen, que porque no son como nosotros. Todos somos seres humanos, todos somos de carne y hueso, todos nos corre sangre por las venas. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos son centroamericanos, es nada más. Con la luna a la espalda y el sol por despertar, yo me voy camino lejos, esta vez voy a llegar. La realidad migratoria en México cambia y se reinventa con rapidez. La implementación del programa Frontera Sur ha incrementado la vigilancia en la zona, lo que modificó las rutas y generó nuevos retos en cuanto a la documentación y sistematización del fenómeno migratorio.